En el mundo paranormal, las evidencias más aterradoras son aquellas que conllevan una posesión demoníaca. Y en el siguiente clip, compartido en Instagram por la cuenta Scary Encounter, veremos un curioso video de una chica poseída en Bali. Este clip ha generado mucho terror entre los espectadores. Podemos ver a esta chica actuar de manera extraña, e incluso, si hacemos un pequeño acercamiento a su rostro, vemos que tiene unos colmillos afilados como si fuese un vampiro. Momentos después, ella hace algo realmente impactante. Vemos como esta chica lleva a su boca una antorcha encendida como si nada y comienza a comerla. En el título del video se plantea la pregunta de si esta mujer está realmente poseída por un demonio o espíritu, o simplemente sea parte de un ritual maldito. Este acontecimiento, parecido al de un trance, se interpreta a menudo como un signo de posesión por parte de demonios o entidades de bajo astral en muchas culturas. Como dije al principio, este clip ha dejado a muchos espectadores impactados, preguntándose si realmente estamos ante una verdadera posesión demoníaca. Pero hay quienes afirman que esto parece ser una ceremonia de iniciación en alguna secta religiosa. Pero déjame saber qué piensas tú en los comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Este video fue compartido en una cuenta de TikTok y en este podemos ver a un chico que se encontraba caminando a altas horas de la madrugada por una de las calles más abandonadas de su pueblo. Él comenzaría a escuchar unos gritos extraños provenientes de una casa en abandono, por lo que decidió tomar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba pasando, sin imaginar que captaría algo realmente escalofriante. La presencia de lo que parece ser una mujer de aspecto macabro y piel grisácea se deja ver sentada en una de las ventanas de esta casa. Esta parece no reflejar sombra, solo está allí llorando en la soledad y en la oscuridad de la noche. Lamentablemente no tenemos más contexto acerca de este clip. No sabemos a ciencia cierta dónde ocurrieron los hechos y qué pasó después, pero muchos espectadores que han visto este clip aseguran que posiblemente sea un yurei e incluso algunos piensan que podría tratarse de la Llorona. Pero déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. El siguiente video fue compartido en una cuenta en Instagram y desde su publicación, este ha asustado a miles de espectadores que lo han logrado ver. En este podemos ver un video capturado durante un viaje por una zona remota en Australia, de un chico que manejaba a altas horas de la noche. De repente, en medio de la oscuridad del camino, este chico se detiene lentamente porque ve algo que está en medio de la carretera. This. Seen way too many horror movies for this shit. Fuck hell. You're a fucking psycho, mate. Claramente visible, iluminada por los faros del carro, se encuentra una misteriosa figura parada en medio de la carretera desierta. Aún más extraño, varios espectadores notaron algo profundamente inquietante. Al observar más de cerca, la misteriosa figura parece no tener cabeza.
Muchos comenzaron a preguntarse el por qué estaba esta persona o extraño ser de pie en el silencio de una remota carretera australiana. Escépticos piensan que puede tratarse de algún viajero perdido o algún bromista que haya estado por el lugar, pero quiero saber qué piensas tú de este caso en la caja de los comentarios. Hay un lugar en México llamado Mazamitla. En este suelen viajar varias familias para pasar un fin de semana distinto en una de las cabañas que ofrecen en este lugar. Pero varios usuarios en internet han estado compartiendo que más allá de pasarla bien en estas cabañas, la pasan realmente mal e incluso han captado cosas realmente perturbadoras. Una usuaria de TikTok conocida como Yasmin ALC19 compartiría su aterradora experiencia mientras se alojaba en una de las cabañas. Una noche, mientras se encontraba ya dentro de esta, logró ver cómo en su auto algo se asomaba. Un extraño rostro pálido se asomaba lentamente en la oscuridad detrás de este auto. Es como si algo realmente macabro estuviera viéndola desde ese lugar. Pero esta usuaria no sería la única que compartiría su experiencia, ya que una mujer llamada Kat compartiría unas fotografías realmente inquietantes. Kat afirma que ella solo fue con su pareja a estas cabañas y no se encontraba con ningún bebé, por lo que no explica la aparición de este niño en la fotografía. Pero también un usuario llamado Joel compartiría la siguiente fotografía en una de las cabañas de Mazamitla. Dentro de la cabaña parecía haber a alguien esperándolo, y él ni siquiera había hecho el check-in de huésped. ¿Qué esconde este lugar? ¿Acaso Mazamitla es un lugar maldito o un lugar mágico? ¿Tú tienes alguna experiencia en este lugar? Me encantaría leerla en los comentarios. Nuestro amigo y colega Franco TV se adentraría a un cementerio donde supuestamente han ocurrido cosas realmente perturbadoras. Apenas se adentraría, viviría momentos realmente escalofriantes. Hold on, I'm gonna switch to my regular camera. Well, right there. What the fuck is that down there? I don't see anything, but the the night vision it disappears with the IR, okay. What the hell is that? There's something black. Oh, this camera's getting wet, and I hope it doesn't mess up. Alright, I'm gonna see if I can make my way a little bit closer to it. There is something out there in the distance.
This is how dark it is where I'm at right now. That's where I came from, was this area. See if it looks like it's moving. Look at that. What is that? Was that a person? Or was that something else? Mientras Franco caminaba por este gran cementerio, decidió cambiar su cámara a visión nocturna, y es cuando logra percibir en uno de los caminos una figura totalmente sombría, caminando directamente hacia él. Esta figura se detiene y parece percatarse de la presencia de Franco, por lo que de un momento a otro se retira del lugar, haciendo que Franco se pregunte si es una persona o algo más. This is freaking sketchy. Thing is that I don't like being in tight corners. And this whole area is tight. Is there somebody crying? That could probably be the wind, but it is freaking me out. I'm trying to see what the hell it is. Franco escucha un ruido extraño entre las tumbas y decide indagar. Al pasar entre ellas, capta claramente cómo algo o alguien está gritando o llorando. Deduce que tal vez puede ser el viento, pero le parece extraño, ya que no hay corrientes de aire en el cementerio. ¿Qué es that? What the? Hola? Shit, the noises are creeping me out. Hola? There's somebody inside the room. Hola? Something literally just stuck out through here. What is that noise? I literally just heard a weird noise on the outside. Hola? What? Something just shut the door. Franco decide regresar a uno de los mausoleos y apenas está en el camino escuchó unos extraños golpes provenir de este, por lo que se apresura a indagar y al entrar nota que no hay nada y es cuando algo le cierra la reja que está en el mausoleo. Al salir a indagar no se encuentra con nadie. Esto lo perturbó un poco porque en el camino había visto una figura sombría asomarse desde este lugar. I had literally seen what looked like a black head stick outside the room just staring at me. What the? What? Más adelante comenzaría a llover y el MF se volvería loco. Franco, temiendo porque algo más suceda y que atente contra su vida, decide salir en medio de la lluvia del cementerio
ya que no sabe si es algo paranormal o alguien que quiera hacerle daño. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. ¿Acaso Franco se toparía con una entidad paranormal en este cementerio? ¿O quizás era alguien que quería hacerle daño? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El siguiente caso fue expuesto en la cuenta de TikTok de César Torres, y en este veremos lo que ocurrió una noche mientras unas amigas lo estaban esperando en la casa para ver un maratón de películas de terror, demostrando así que algunas entidades malditas pueden adherirse por algunos archivos o películas cargadas de energía residual maligna. No, eso fue mi cuarto. Yo se había calmado. Oigan, ya no habíamos escuchado nada. Y... No mames. Te juro que no estamos esperando a nadie. No. Oigan, y es que estamos completamente solas. O sea, vivimos aquí. Se están escuchando cosas allá en la parte del baño. Se sigue moviendo. ¿Qué pedo? Leslie. No. No, Leslie, estamos solas, no mames. Perdón. Es que se están escuchando cosas. Luego de los hechos en la casa y que las chicas escucharon distintos sonidos provenientes de las habitaciones, estando ellas totalmente solas, César llegó y comenzó a contar lo ocurrido en un live. ¿Me pueden explicar un poquito qué fue lo que pasó? ¿Están hasta allá? Te juro que estaban aquí. Y ahora ¿Las están llaves? hasta allá. Las llaves, ahí están. Ven. Se escucharon las llaves. ¿Qué se movió? ¿Se movieron las llaves? Nada. Sí. ¿Seguras que estaban aquí arriba? Te lo juro. Estaban aquí. Claramente. Dime cómo te explico o cómo explicamos Ey, que se siguen moviendo. está bien raro, voy llegando. Traje la ouija para poderla jugar ahorita. Pero te juro que empezamos a ver la película. Y Está. justo la película trata como De la ouija. que estamos jugando a la ouija. En serio, Te lo juro. ¿qué es la Te juro película que estoy de...? temblando. Ay, no sé si fui yo o vi que alguien se sumó allá en el baño, ¿eh? No sé si fui yo, pero como que alcancé a ver que alguien se sumó allá. No sé. Pero Sí, dicen que sí se está sumando algo allá, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se cachó el oso! Cabrón! No mames, fue en el cuarto. Estaba abierta la puerta. se cerró. Estaba abierta la puerta. Mientes. ¿Está abierta? Estaba abierta. Porque yo me metí ahorita por el teléfono y yo no iba a estar cerrando las puertas porque también se escuchó algo ahí adentro. Bueno, a ver, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Segura que no hay nadie ahí adentro? No, ay, César. Ponle fuego. De hecho tenemos... Vente para acá. Distintos ruidos comenzaron a manifestarse por toda la casa. Un oso de peluche cae al suelo. Algunos espectadores en vivo le comentan a César que vieron una sombra al fondo de las habitaciones del baño. Pero esto no sería lo único, ya que minutos después regresarían los sonidos, pero aún más fuertes. Vente para acá. ¿Fue en la puerta? Fue en la puerta. A ver, vamos. A lo mejor alguien está tocando. A ver. No hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? No hay nadie. Oye, What the fuck, que se abrió la puerta.
hacemos? Mami, Se está abriendo la otra puerta, ¿eh? Se está abriendo la otra puerta. No, Ven, mami, no. ¿viste? No, ese es mi cuarto. Ven. Manifiéstate ahora. No, César. No. ¡Ey! Se volvió a abrir. Quizás quiere que entres, ¿no? Un golpe contundente se escuchó en la puerta principal de la casa. Al indagar, una de las puertas de las habitaciones se abre. Pocos segundos después, la perilla de la puerta de la segunda habitación comenzó a moverse, para segundos después abrirse por completo. Veo algo allá al fondo, dicen. ¿Qué ve? Escuchan ruidos allá adentro. Oye, pero ahorita eran en esta parte, ¿eh? Ahorita eran en esta parte, en esta puerta, donde se estaba moviendo y escuchando los ruidos. Y luego se escuchó como un golpe fuerte acá en la puerta de la entrada de la casa. Y nos venimos a asomar y no hay nadie. O sea, no hay... Esta puerta se abrió sola. Ahorita. Ey, se asomó algo ahí, ¿eh? Se asomó algo en esa puerta, te lo juro. Te lo juro, ¿alguien vio que se asomó algo ahí? Te lo juro que algo se asomó ahí, ¿eh? Te lo juro, de verdad. Algo se asomó, en serio. En serio, te lo juro, algo se asomó. Mientras los chicos estaban explicando lo ocurrido, una sombra extraña se dejó ver dentro de la habitación. César, ya no le busques. Eso fue arriba. Sí, escucho un golpe. Sí se vio. Sí, oigan, si alguien está tomando capturas, neta, yo vi que algo se asomó ahí, te lo juro. Te lo juro, ahí en la puerta, literalmente se asomó ahí en la puerta. Se está moviendo la puerta. Se escucha la voz de una niña. Ve, no mames. ¿Qué? ¿Viste? Sí, No, se ahora asomó no algo, vi, sí ahora se yo asomó no algo, vi. sí se asomó algo. Se asomó algo. Ve, ahí está, sí, es cierto, sí. Ahí está. No. Está queriendo jugar con nosotros, ¿eh? Está queriendo jugar con nosotros. Ay, que tranquilos. Nuevamente, mientras las chicas y César trataban de calmarse, esta sombra se dejó ver una vez más y segundos después cerró la puerta contundentemente. César toma valentía y decide entrar en esta habitación. Está queriendo jugar con nosotros, ¿eh? Voy a entrar a ese cuarto para que veas que no hay nada. Para que vean César. que literalmente, o sea, voy a entrar al cuarto, de verdad. No. ¿No quieres que entre? ¿Qué hacemos? Se está abriendo. César, ya deja de llamarle. ¿Qué hacemos? Nosotros habíamos encargado cena. O sea, empezaron a ver la película, Sí, encargaron cena, Exacto. pero... Está jugando ahí. Justo cuando estaba por entrar al cuarto, la puerta es azotada fuertemente, haciendo que César y las chicas piensen que lo que está dentro no quiere que entre. Pocos segundos después, la puerta se abre de par en par y las chicas le dicen que no entre y que deje de tentar contra esa entidad, y le explican que ellas solo veían una película de terror y querían pasar la noche compartiendo. Las manifestaciones se hacían más presentes conforme pasaban los minutos. Distintos objetos comenzaron a ser arrojados en el cuarto de baño y las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban por sí solas. No quiere que entres. ¿Qué hago? ¿Nos esperas? ¿Van a ir por la cena? Vamos a ir a decirle. Yo ya no tengo hambre. ¿Ya no tienen hambre? No. Pero... ¡Ey, ve! No. ¡Ve! Güey, te juro que vi una puta sombra. Se volvió a cerrar. Se cerró esa puerta, ¿eh? Ve. Está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros, te lo juro. Está jugando con nosotros, ¿eh?
No jodas. Hay alguien, ¿no? Hay alguien más aquí, ¿no? Ay, César, te hablamos nada más a ti. Eso está muy raro, en serio. Trajiste la ouija y se empezó Sí, a mover traje más. la ouija, traje aquí la ouija. No se sabe a ciencia cierta por qué esta entidad estaba manifestándose esa noche. Muchos espectadores que estaban en el live comenzaron a comentar de por qué no encendían las luces, pero lo que no sabían eran que después de la primera manifestación, toda la casa se había quedado sin electricidad. Y lo único que tenían eran las linternas que estaban usando. Era como si esa entidad quería apoderarse de esta casa y quería correrlos de ella. ¡Ey! A ver, asómate, 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 asómate. Asómate, asómate, asómate. No, en mi cuarto, te atravieso mi cuarto. No nos habían tocado. Vamos rápido con la señora. ¿Pero van ustedes? ¿Quieren que yo me quede aquí solo? ¿O qué? César, eres el adulto mayor aquí. Sí te vamos a dejar solo. No, pero si me da miedo también. Se vio alguien afuera, dice. Dicen que se vio alguien afuera. Te lo juro, dicen que... Pero alguien de persona. ¡Ey, ey, ey! No mames. ¿Qué pedo? Se movió la cabeza y se cayó esa. ¿Se cayó la ouija? Sí, te lo juro, te lo juro. César decidió sacar a las chicas de la casa para quedarse solo con la entidad y a través del tablero Ouija cerrar cualquier portal que se haya abierto. Es que jodiste. Oiga, no está queriendo prender la veladora. No sé por qué. No, puta madre, güey. Puta madre. No las voy a ignorar. Necesito cerrar esto antes de que ellas regresen. Necesito cerrar esto antes de que ellas regresen porque no quiero exponerlas. Literalmente voy a cerrar esto que yo inicié, lo voy a cerrar yo solo. En este momento algo me está llamando que quiere que juegue y lo voy a hacer. Le voy a dar lo que quiere. Quiero que me digas cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? No, me llevo hacia el no. Quiero el alma de alguno de nosotros. ¿Cuántos entes hay en este momento aquí? Oigan, me estoy sintiendo muy débil, Antes de iniciar con la sesión, escucha la voz de una niña que dice ayuda. Es que jodiste. Luego, mientras él estaba encendiendo las velas, la puerta de al fondo se cierra fuertemente. Al poco tiempo, César comienza con la sesión y el espíritu o entidad comienza a responderle. Por favor, me dejes en paz. Quiero que dejes en paz esta casa. Quiero que dejes en paz esta casa, por favor. Mientras César se encontraba realizando la sesión, parece que este espíritu quería apoderarse de su cuerpo y él solo quería que esa entidad abandonara la casa, pero una extraña sombra se dejó ver detrás de él. Luego de esto, César se desmaya y al poco tiempo regresan las chicas. César explica que esta entidad no las va a dejar en paz, por lo que no sabe qué hacer, y las chicas proponen que ellas jugarán solas a la Ouija, ya que todo esto inició con ellas y debe finalizar con ellas. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿crees tú que sea buena idea esto? ¿Te atreverías entonces a ver películas de terror totalmente solo de noche y que una entidad comenzara a perturbarte? Hazme saber tus experiencias en la caja de comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.